Bienvenidos, hoy exploraremos la intrigante y escalofriante historia de Ted Bundy, el asesino en serie que logró engañar a todos. Quédense con nosotros para descubrir los detalles. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Ted fue criado por sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell, bajo la creencia de que eran sus padres, mientras que su madre biológica, Louise Cowell, se presentaba como su hermana mayor. La verdad de su filiación, que Louise había tenido un hijo fuera del matrimonio, era un estigma social en la época y fue cuidadosamente ocultada. Ted no descubriría la verdad hasta su adolescencia tardía. La familia de Ted Bundy se mudó a Tacoma, Washington, cuando él tenía 5 años. A lo largo de su juventud, fue un estudiante inteligente pero reservado, interesado en la política y con un historial académico destacado. Mantuvo una relación intermitente con Stephanie Brooks, quien lo dejó por su falta de ambición, lo que pudo haber alimentado su resentimiento hacia las mujeres. En los años 70, el noroeste del Pacífico sufrió una serie de desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes, principalmente estudiantes universitarias. Bundy utilizaba un modus operandi en el que se presentaba con coartadas para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes luego agredía y asesinaba. Su primer ataque conocido fue a Karen Sparks en 1974, seguido por varios otros casos de desapariciones en Washington. A medida que aumentaba la violencia y el número de crímenes, la policía luchaba por conectar las pistas debido a la meticulosidad de Bundy al deshacerse de los cuerpos. Cuando la presión en Washington creció y se perfiló al sospechoso como un joven atractivo con un Volkswagen Beetle, Bundy decidió mudarse a Salt Lake City para continuar con su ola de crímenes sin ser detectado. En Utah, Bundy rápidamente reanudó sus crímenes, adaptando ligeramente su modus operandi para mantener a sus víctimas desprevenidas. El patrón de desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes reapareció, sembrando el pánico en la región. Las víctimas incluían a Melissa Smith en octubre, Laura Aime en noviembre y Nancy Wilcox en diciembre de 1974. La policía de Utah, al igual que sus colegas en Washington, luchó por conectar los casos, que abarcaban diferentes condados y jurisdicciones. El rastro de Bundy no se detuvo en Utah. A principios de 1975, sus crímenes se extendieron a Colorado, donde atacó y asesinó a Karen Campbell y a Julie Cunningham. En este punto, la comunidad policial de la región estaba comenzando a sospechar que un asesino en serie estaba operando en múltiples estados, pero la falta de comunicación y coordinación entre las agencias policiales de diferentes jurisdicciones dificultó enormemente la identificación de un solo sospechoso. Bundy, consciente de esto, explotó estas deficiencias del sistema, moviéndose con libertad entre los estados, dejando un rastro de dolor y desconcierto a su paso. La cadena de víctimas se extendía y la sombra de Ted Bundy se cernía sobre el oeste de Estados Unidos, un fantasma elusivo e indetectable. El 16 de agosto de 1975, la suerte de Ted Bundy finalmente comenzó a cambiar. Un oficial de la patrulla de carreteras de Utah, el sargento Bob Hayward, detuvo el Volkswagen Beetle color beige de Bundy en un barrio residencial de Granger, Utah, en las primeras horas de la mañana. Hayward sospechaba que el vehículo estaba involucrado en un robo y, al acercarse, notó en el asiento del pasajero una máscara de esquí, una palanca, una cuerda y esposas. La detención de Bundy, inicialmente por un delito menor de tráfico, abrió la puerta a una investigación más profunda. Los objetos encontrados en su coche, aunque no eran pruebas concluyentes de asesinato, eran lo suficientemente sospechosos como para justificar una investigación. La policía comenzó a conectar a Bundy con las desapariciones locales, y las descripciones de los testigos oculares de un hombre con un brazo en cabestrillo o una pierna escayolada conduciendo un Volkswagen comenzaron a encajar. A pesar de las crecientes sospechas, las pruebas directas eran escasas. Bundy fue acusado inicialmente de secuestro por el intento de secuestro de Carol Daronch, quien había logrado escapar de su cautiverio en noviembre de 1974. Durante el juicio en Utah, Bundy, con su arrogancia característica, decidió actuar como su propio abogado en ciertas etapas, una táctica que le permitía interrogar a los testigos y, de alguna manera, controlar la narrativa. Fue condenado por secuestro en marzo de 1976
y sentenciado a entre 1 y 15 años de prisión. Sin embargo, el encarcelamiento no puso fin al juego del gato y el ratón. En junio de 1977, mientras era trasladado a Aspen, Colorado, para enfrentar cargos por el asesinato de Karen Campbell, Bundy logró su primera y audaz fuga. Saltó de la ventana de una biblioteca en el juzgado de Aspen, donde se le había permitido un acceso sin vigilancia para preparar su defensa. Estuvo fugitivo durante 6 días, durante los cuales, según se sospecha, llevó a cabo más crímenes antes de ser recapturado por la policía de Colorado en su Volkswagen robado. Pero la audacia de Bundy no tenía límites. Después de ser trasladado a la cárcel del condado de Garfield en Glenwood Springs, Colorado, logró una fuga aún más espectacular el 30 de diciembre de 1977. Después de haber estado ahorrando dinero y perdiendo peso deliberadamente para encajar por un agujero en el techo de su celda, se coló por un conducto de ventilación, se deslizó por las paredes y se escabulló de la prisión. Esta fuga, que le dio casi un mes de libertad, se convertiría en un capítulo infame en su historia, demostrando su increíble ingenio, determinación y su absoluta falta de remordimiento. Después de su segunda y audaz fuga de la cárcel del condado de Garfield en Colorado, Ted Bundy se dirigió hacia el este, buscando refugio y nuevas víctimas. Su destino final fue Tallahassee, Florida, una ciudad universitaria vibrante y un objetivo perfecto para un depredador como él. Llegó a Florida en enero de 1978 y no tardó en reanudar sus crímenes con una ferocidad aún mayor, impulsado por una combinación de desesperación y una creciente audacia. La noche del 15 de enero de 1978, Bundy desató el horror en la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. En un asalto brutal y sin precedentes, irrumpió en la casa de la hermandad y atacó a 4 estudiantes mientras dormían. Lisa Levy y Margaret Bowman fueron golpeadas y estranguladas hasta la muerte, y sus cuerpos fueron sexualmente mutilados con objetos encontrados en la habitación. Karen Chandler y Kathy Kleiner, aunque gravemente heridas y brutalizadas, lograron sobrevivir al ataque, aunque con secuelas físicas y psicológicas devastadoras. La brutalidad y la intimidad de los ataques en Chi Omega conmocionaron a la nación y por primera vez proporcionaron pruebas forenses cruciales. Una marca de mordida distintiva en el glúteo de Lisa Levy, que más tarde se convertiría en una pieza clave de evidencia contra Bundy. Si te está gustando el video, no olvides darle un like y compartirlo. Continuemos. La racha de Bundy finalmente llegó a su fin en las primeras horas del 15 de febrero de 1978, cuando fue detenido en Pensacola, Florida, por el oficial de policía David Lee. Lee, sospechando que el Volkswagen robado de Bundy era un vehículo buscado, inició una persecución que terminó con la detención de Bundy. Aunque inicialmente intentó resistirse y dar una identidad falsa, sus huellas dactilares, que ya estaban en los archivos del FBI por su arresto anterior en Utah, finalmente revelaron su verdadera identidad. La noticia de la captura de Ted Bundy, el esquivo asesino en serie, se extendió por todo el país, trayendo un suspiro de alivio, pero también una mezcla de incredulidad de que el hombre que había evadido a la justicia durante tanto tiempo, finalmente estuviera tras las rejas. La pesadilla había terminado, pero el verdadero desafío de llevarlo ante la justicia apenas comenzaba. El primer juicio, el del asesinato de Lisa Levy y Margaret Bowman en la hermandad Chi Omega, comenzó en julio de 1979 en Miami. La fiscalía, liderada por Larry Simpson y Daniel Kearney, enfrentó un desafío considerable. La evidencia circunstancial era fuerte, pero la prueba directa era más esquiva. Sin embargo, la marca de mordida en el glúteo de Lisa Levy resultó ser una pieza de evidencia forense innegable. El odontólogo Richard Subiron testificó que las marcas de mordida coincidían de manera única con los dientes de Bundy. Además, las sobrevivientes, Kathy Kleiner y Karen Chandler, aunque traumatizadas, pudieron testificar sobre los ataques. Quizás el aspecto más sorprendente del juicio fue la decisión de Bundy de actuar como su propio abogado en ocasiones, una táctica que le permitía interrogar a los testigos, incluidos los investigadores, y tratar de deslegitimar la evidencia en su contra. Esta audacia, combinada con su apariencia y su forma de hablar, lo convirtió en una figura aún más cautivadora para los medios de comunicación y el público. A pesar de sus esfuerzos por desacreditar el caso, el 24 de julio de 1974-1979, el jurado declaró a Ted Bundy culpable de los asesinatos de Chi Omega y fue sentenciado a la pena de muerte. El segundo juicio, por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach,
se celebró en Orlando en 1980. En este caso, la fiscalía presentó un conjunto de pruebas aún más sólidas, que incluían testimonios de testigos que habían visto a Bundy con Leach, pruebas de cabello y fibras que lo vinculaban con la víctima y la escena del crimen, y una confesión parcial que Bundy había hecho a un investigador sobre su presencia en el área. Aunque Bundy continuó con sus intentos de manipular el proceso judicial, en esta ocasión fue menos exitoso. El 12 de febrero de 1980, el jurado lo declaró culpable del asesinato de Kimberly Leach y fue sentenciado a una segunda condena a muerte. Durante estos años de juicios y apelaciones, una figura inesperada entró en la vida de Bundy: Carol Ann Boone, una mujer divorciada con una hija. Boone había trabajado con Bundy en el Departamento de Servicios de Emergencia de Washington en 1974 y creía firmemente en su inocencia. Su relación se profundizó durante sus encarcelamientos y juicios, y en un sorprendente giro, se casaron en un tribunal de Florida en 1980, mientras Bundy la interrogaba en un juicio, aprovechando una antigua ley de Florida que permitía la declaración de matrimonio en un tribunal. Boone, cegada por su amor y su fe en él, lo defendió públicamente hasta casi el final, una prueba más de la asombrosa capacidad de Bundy para engañar y manipular a aquellos a su alrededor. Los años de Ted Bundy, en el corredor de la muerte de Florida, fueron una década de apelaciones frenéticas, interrogatorios y una lenta pero inexorable marcha hacia su destino final. Desde 1980 hasta 1989, sus abogados presentaron innumerables apelaciones, agotando todos los recursos legales disponibles para evitar su ejecución. Bundy, incluso en prisión, continuó exhibiendo su intelecto y su manipulación, buscando cualquier resquicio en el sistema legal. Durante este periodo, Bundy también se convirtió en objeto de intenso estudio y especulación para psicólogos, criminólogos y el público en general. En un intento desesperado por evitar la silla eléctrica, Bundy comenzó a cooperar con los investigadores y perfiladores criminales, ofreciendo detalles sobre sus crímenes y la psicología de los asesinos en serie. Admitió alrededor de 30 asesinatos, aunque la cifra real se estima que es mucho mayor, posiblemente superando los 100. Finalmente, el 24 de enero de 1989, después de décadas de engaños, juicios y apelaciones, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Una multitud jubilosa de cientos de personas se reunió afuera de la prisión para celebrar el fin de su reinado de terror, una mezcla de catarsis y alivio por el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.